Hola, hola, muy buenas noches a todas y todos. El día de hoy, pues, tenemos el gusto de compartir esta transmisión en relación a diálogos de eh, salud y medicinas complementarias en nuestro sexto episodio, donde estaremos abordando el saber ancestral a través de los nombres de las plantas en las lenguas originarias. Para ello, pues contamos gratamente con la presencia y con la participación de profesor José Luis Vázquez Vázquez. Brevemente, el currículum de José Luis. Él es originario del estado de Oaxaca. Su lengua madre, su lengua materna es, igual me corrige si por ahí hay algún tema con la pronunciación, Ñuñu Sabi, practicante de medicina tradicional y acupuntura. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, ingeniero en agroecología. Sus cursos y sus diplomados están enfocados en el área de fitomedicina, fitoterapia clínica, en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Instituto Sapin de Medicinas Complementarias, donde adicionalmente pues es instructor de diferentes diplomados y cursos, entre ellos pues también se ha capacitado en áreas como acupuntura y medicina tradicional china por el Instituto Alcocer de Medicina Tradicional China y Acupuntura AC. Su experiencia laboral, pues, es en el área docente sobre el tema, con 14 años, tanto en el área de herbolaria, medicina tradicional y los sistemas complementarios afines. Para mí es un gran gusto y al mismo tiempo un gran honor contar con la presencia de José Luis Vázquez Vázquez y que pues, nos puedas compartir tu conocimiento desde el origen, desde los fundamentos de la medicina tradicional en los elementos tradicionales. Pues bienvenido, José Luis. Pues, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Para mí es un detalle muy padre, muy bonito, que pues nos estés invitando a estas transmisiones para pues conversar, ¿verdad? Estos conversatorios en las tardes. Y bueno, pues somos un grupo de personas que estamos pues interesados, ¿verdad? En que esto no se pierda, en que esto prevalezca, porque el saber tradicional, el saber ancestral, encierra mucho conocimiento, encierra gran parte de la cultura y de cómo nosotros vamos perdiendo muchos elementos. Y la lengua, pues la lengua es muy importante. Y bueno, pues soy originario del Ñu Sabi, que es, Ñu es pueblo y Sabi es la lluvia. Y mi palabra se dice el Tnu'u, Tnu'u Ñu Sabi. Entonces es la palabra que se habla en el pueblo de la lluvia. Y bueno, pues el lugar, los nahuas le denominan la Mixteca, ¿no? El náhuatl es la Mixteca, pero nosotros nos autodenominamos los Ñu Sabi, ¿no? Ñu Sabi. Y fíjate que esto que mencionas, pues es muy importante para nosotros porque, pues las lenguas originarias encierran mucho de ese conocimiento, de ese saber. Y bueno, pues en algún momento estuvimos, pues, compartiendo, eh, viviendo, ¿verdad? Acerca de esta situación. Y para nosotros, eh, el tener esos elementos bien arraigados, pues va a ser muy necesario en la vida cotidiana. Fíjate que cuando pues vivíamos en el pueblo, mi abuela materna, Felicitas, ella hacía mucho hincapié en que a donde fuéramos, pues habláramos nuestra lengua, porque dice, si tú no hablas español, la gente te va a discriminar. Si tú en tu pueblo no hablas tu lengua originaria, pues la gente también te va a discriminar. Entonces tienes que aprender a hablar y a pensar en las lenguas pues, que son importantes para nosotros. Y además porque ahí se encierran gran parte de los saberes, ¿no? Y bueno, pues vamos empezando con un ejemplo. Fíjate que
cuando nosotros diferenciamos entre las plantas, pues podemos diferenciar entre plantas alimenticias, plantas medicinales o plantas que en ese momento no se les considera que tengan algún uso. Entonces, por ejemplo, para decir una planta que es un alimento, se dice yuba, que en náhuatl sería el equivalente a hablar de quelites, ¿no? De quelites. Quelites, ajá. Yuba, eso es un quelite. Yuku es la planta medicinal, ¿sí? Ese es yuku. Y cuando te refieres a una planta cualquiera, o que en ese momento no representa una utilidad, se le dice ku'u. Y una misma planta puede entrar en las tres categorías, de acuerdo al momento en el que tú la estás viendo, la estás observando, o vas a hacer uso de ella, ¿no? Si está en tu parcela y no le vas a encontrar una utilidad, pues es un ku'u, pues es una hierba, una planta cualquiera. Pero si tú le vas a encontrar la utilidad, yuba, ¿no? Y si es medicinal, bueno, pues yuku, ¿no? Y son las más excepciones diferentes excepciones, perdón, para la misma planta. Okay. Y muchas veces también la planta ya encierra en sí ese nombre y ya te dice para qué es, para empezar, ¿no? Y también te va definiendo muchas de las características del lugar donde crece, si crece donde hay humedad, si crece donde está seco. Y bueno, pues hablamos de territorios, de espacios pequeños en las comunidades. Las comunidades originarias en todos los lugares del mundo, pues la gente conocía los alrededores porque los caminaba. Ahora quizás ya no se conocen con esa precisión los lugares, ¿verdad? En mi caso, bueno, me resultaría hasta complicado ir a mi comunidad y muchos de los nombres de los lugares ya no están tan presentes en mí, ¿no? Porque ya tiene muchos años que hemos salido. Y bueno, pero los más comunes ahí están. Entonces, la planta te dice, por ejemplo, de si es alimento de algún animal, el lugar donde crece, si crece en una cañada, si crece en un lugar seco, ¿no? Y si es, decíamos, alimenticio, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Ndubandusu. Ndubandusu es como un pápalo, ¿no? Y Induba también es un término que hace alusión a que es un alimento, ¿no? Por ejemplo, el guaje que es originario de aquella región, de hecho la palabra Oaxaca en náhuatl hace ilusión de que es la tierra del guaje, ¿no? Y nosotros en nuestra lengua materna lo denominamos ñunduba o nunduba, ¿no? Donde abundan los guajes, ¿sí? Como planta comestible. Y así también los platillos, las diferentes formas de presentación, pues nos van recordando a toda esa historia que tiene que ver con esa cultura y con esa situación que se vive en las comunidades. Y Eh, fíjate que también nos determina si es una planta rastrera, si es una planta, es un bejuco, o una enredadera, o un árbol, ¿no? Hay una planta que se llama, por ejemplo, sopatle, ¿no? Y dice que es nucaba, ¿no? Y entonces nu es como el palo, dice, el árbol, ¿no? Y cava es que es pues es amargo, dice, amargo como la hiel, ¿no? Y el sopatle, pues okay. es una planta muy amarga, ¿no? Entonces, bueno, pues Come- así. comentabas, hace, comentabas hace un momento, José Luis, y es algo muy significativo que escucho en diferentes lugares, el término y la planta nos enseña y la planta nos muestra. Ese es un sentido de la medicina tradicional y ese es un sentido del conocimiento de las plantas. Esta interacción que existe con ellas, donde desde la antigüedad, ¿sí? Desde nuestros ancestros, este término de son las plantas las que nos enseñan, si nosotros tenemos esa apertura, es fundamental. El conocimiento científico es también básico y genera pilares importantísimos en el avance del desarrollo de la ciencia. Y los saberes ancestrales tienen esa humildad y tienen esa
sabiduría ancestral para darle su lugar a las plantas, para identificarlas como esa entidad vibracional que nos permite comunicar y conectar con ellas, ¿no? Y que esto se ve plasmado en los nombres que nos compartes, y que así en diferentes regiones y en diferentes culturas, esa misma planta puede tener diferentes nombres, pero sigue coincidiendo con estas cualidades que nos aportan. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, pues eso es una realidad, porque también tiene que ver con la experiencia que cada pueblo va a tener acerca de una misma planta. Y esa experiencia, bueno, pues se va a ir traduciendo en cuanto a la utilización, a la dosificación y a algo que el pensamiento científico siempre nos menciona, ¿no? La dosificación, cuando nos dice es una planta tóxica porque es venenosa, ¿no? Pero en la práctica, en la medicina tradicional, generalmente hay plantas, quien sabe utilizarlas desde esta experiencia a través de su utilización en el tiempo, sabemos que en la medicina tradicional no siempre son muchas tomas. En algunas ocasiones solamente son una, dos o tres tomas a lo máximo, tomas así fuertes, potentes, ¿no? Y bueno, a diferencia de lo que va haciendo el pensamiento científico, que nos va metiendo a ese modelo del medicamento de patente, en el cual tiene que haber un efecto sostenido del medicamento, entonces ahí es cuando puede haber una toxicidad, porque no hay una, una indicación o un conocimiento claro acerca de la sustancia, de las sustancias activas, ¿no? Y de su metabolización en el cuerpo, o su transformación. Entonces, creo que esa parte se separa, ¿no? Y no se toma esa conciencia para hablar de las dosis. Y entonces el investigador hay veces que va y entonces recoge la información y dice, bueno, por ejemplo, hay una planta que se llama yucca. Y yucca es una planta que conocemos comúnmente como prodigiosa. Y su nombre científico es Calea zacatechichi, ¿no? Entonces, bueno, y hay una asociación ahí interesante, porque ahorita lo vamos a decir. Bueno, Calea zacatechichi es una planta muy amarga. Tiene alcaloides, tiene resinas, oleoresinas, y entonces el hígado pues, no alcanza a metabolizar una cantidad alta de esas sustancias. Y si una persona toma mucho tiempo esta planta, pues va a haber una intoxicación severa. Y entonces va a haber una degeneración de la estructura física. Y entonces el modelo de pensamiento moderno, científico, dice, ah, bueno, para que la planta te haga efecto, entonces tienes que tomar un tratamiento, pues largo, ¿no? O de por vida. Pero entonces la dosificación se tiene que adecuar, se tiene que amoldar a esa estructura de pensamiento. Y bueno, el pensamiento, el modelo científico dice, si no lo administra un médico, bueno, pues no se va a poder utilizar, es el que está autorizado, ¿no? Pero entonces entran en conflicto muchas ideas en cuanto a esa dosificación. Y por ejemplo, tú vas a una comunidad donde se usa la planta y la planta dice, pues te vas a tomar 3 días nada más en ayunas, ¿no? Listo, ya no vas a tomar más. Y eso va a hacer que te sientas mejor, ¿sí? Pero hay quien se emociona y dice, no, pues me la voy a tomar 20 días, no, 30 días. Y termina habiendo una intoxicación severa porque la cantidad pues no es tolerable por el organismo. Y eso va a demeritar pues ese conocimiento que ya tuvo el curandero o quienes lo estuvieron aplicando, porque dice, ah, esa es una planta venenosa, porque se la tomó y le hizo daño, ¿no? Pero no se consideró ese aspecto, esa situación. Entonces, en aras de ir conjugando los saberes tradicionales con el pensamiento científico o de igualarlos, pues se pierde esa parte de la visión, ¿no? O de la cosmogonía. ¿Por qué el curandero le da esa cantidad? Bueno, porque el curandero quiere hacer un efecto de impactar y de mover estructuras, de mover diferentes procesos en el cuerpo. Y el investigador, bueno, dice, pues esa es una dosis pues para matar a alguien, ¿no? Pero no es así. Bueno, en la experiencia sabemos que hay muchas plantas venenosas que se utilizan, se dosifican adecuadamente y se emplean bien, son altamente efectivas para tratar diferentes síntomas.
Y bueno, nosotros ya como estudiosos de las plantas, tratando de ir conjugando, de ir conectando estas dos situaciones del pensamiento tradicional con el pensamiento moderno, bueno, pues muchas veces optamos por retomar algunas técnicas, algunos procesos que ya están más estandarizados, más definidos, como es la elaboración de un extracto a través de un extracto alcohólico o un extracto glicólico, ¿no? Con glicerina, en vez de un té, ¿no? O una infusión, porque ahí es más difícil medir la cantidad. O bien ahora también ya tenemos la modalidad de las cápsulas, ¿no? Que también es algo que se puede manipular más y se puede medir con una mejor precisión. Entonces, la intoxicación, no vamos a llegar a ese punto de intoxicación, ¿no? Ya no le voy a recomendar que se tome 10 gramos de prodigiosa en 1,5 litros de agua por 30 días, ¿no? Porque eso puede generar una disminución severa de la glucosa o puede generar una intoxicación del hígado, ¿sí? Bueno, ahora a lo mejor le recomiendo que consiga un extracto o que haga un extracto. En nuestro papel de capacitadores con las personas, bueno, a ver, vamos a elaborar un extracto y este extracto vamos a analizar la composición química de la planta. En la actualidad hay muchos estudios científicos, muchos estudios técnicos, datos por instituciones de enseñanza superior, investigaciones privadas. Ya hay mucha información al respecto. Ahora solo falta pues conjugar eso y llevarlo a una reafirmación cultural, ¿no? También porque si la planta se utiliza adecuadamente, efectivamente va a servir para eso que decía el curandero o el médico tradicional. Y de este modo, bueno, pues le damos validez a ese saber, ¿no? Sin que se pierda la idea original. Y entonces, por ejemplo, decir yucucaba yucu es planta medicinal y cava, para mi lengua, es la vesícula biliar, ¿no? La bilis, es el cava, dice, y porque es amarga, amarga como eso, ¿no? Y entonces, bueno, y el nombre en náhuatl es zacatechichi. Y entonces, zacate, pues es una planta común. Y chichi es amargo, chichi es quemante o astringente, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia, digamos, en cuanto al efecto o a lo que la planta puede hacer. Sí, en este dato, qué interesante lo que nos compartes. El ejemplo, por ejemplo, y el ejemplo tú nos ubicarás si esto ocurre realmente en otras comunidades. En algunas ocasiones, cuando se conoce que existe un animal potencialmente tóxico, ponzoñoso, recibe un nombre en la comunidad en particular. Y adicionalmente, existen regiones donde la planta medicinal, que es el antídoto, se encuentra muy en la cercanía en este caso, la especie animal, y adicionalmente, en algunas ocasiones llega a coincidir con el nombre del animal. Entonces, esta vinculación de algunas regiones entre el animal, que puede ser potencialmente ponzoñoso o tóxico, y la planta, que puede ser el antídoto, llega a tener una relación muy estrecha y también va en función del nombre. No sé qué opinas tú también de esto. Sí, claro, en algunas regiones eso sucede. Bueno, en mi lengua en particular no hay una planta con ese determinismo, pero a nivel regional hay una planta que se llama itamorreal, ¿no? Y el itamorreal generalmente, hay varias especies que se les denomina itamorreal en el estado de Oaxaca, en el estado de México, en diferentes estados de la República, y generalmente son raíces y son plantas aromáticas, que esa es otra particularidad también, ¿sí? Aromática, raíz, y por ejemplo, si hablas de una serpiente, bueno, ¿cómo es la serpiente, no? En las culturas originarias, la serpiente está muy asociada a la tierra, ¿no? Entonces, tiene que ver en parte con ese proceso. El itamorreal son raíces. De hecho, en algunos lugares se le llama itamorreal a la raíz, por ejemplo, de la pasiflora. ¿Sí? Hay unas, acá por Paso de Cortés, hay una planta pequeñita que crece ya en la parte más alta, que es una especie rastrera, que también se le llama itamorreal, muy aromática. Y hacia el estado de Oaxaca, es una planta que se desarrolla en áreas altas,
y también como una jicamita muy aromática, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes especies, pero hacen alusión justamente a que son plantas antiveneno. Son plantas para evitar intoxicación por picaduras de animales, en cualquiera de los contextos que te la encuentres, ¿no? Y algo también muy interesante es que se utilizan para el recogimiento de la sombra o para tratar un susto en esa cualidad. Y bueno, resulta que nosotros hemos aprendido en la actualidad que tener un susto o una emoción fuerte o una reacción de un veneno, pues implica una liberación de diferentes neurotransmisores, de diferentes sustancias que van a empezar a reaccionar. Y las raíces tienen particularidades muy interesantes. Las raíces son ricas sobre todo en oligoelementos, en minerales, ¿sí? Y también, bueno, en aminoácidos. Entonces, esa reacción de los aminoácidos con los minerales nos va a permitir que el cuerpo pueda formar sus propios anticuerpos ante esos venenos, ante esas sustancias. Y también, bueno, cuando hay una emoción fuerte, pues hay una liberación, una alteración de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y entonces hay una alteración del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, que está mediado por neurotransmisores. Entonces, cuando tú das unas sustancias que puede ser un buen precursor en la formación de esos neurotransmisores complementarios o antagónicos, pues va a suceder la magia, ¿no? Entonces va a haber un efecto muy importante. Y que quizás la ciencia moderna no lo quiere ver así, o porque eso implica entonces que no hubo una investigación de laboratorio, que no hubo una inversión en cuanto a la utilización, pero sí hubo un conocimiento, un saber tradicional, porque es una raíz que viene de la tierra, de donde también viene la serpiente, o si buscas, por ejemplo, alacranes, el alacrán está prácticamente todo el tiempo en la tierra, ¿no? Las arañas las vamos a encontrar en la tierra, abajo de las piedras generalmente, ¿no? Igual que los alacranes. Y muchos de los animales ponzoñosos van a estar generalmente abajo. Y ya si hablas de un mamífero, bueno, justo esa planta que yo te decía que se llama yucucaba, en español en algún lugar le llaman hierba del coyote, ¿no? Okay. Tiene que ver con esa personalidad también del coyote, de la forma en que se comporta y cómo es que afecta o beneficia a la persona, ¿no? Que entonces esta relación del nombre, el significado ancestral de la planta medicinal, del recurso herbolario, esta vinculación con el reino animal, ¿sí? Que ahorita vas comentando y vamos relacionando. Y a su vez, esta relación con el arquetipo del animal y la planta va a ser significativo con las otras propiedades de las plantas, que es a nivel de desarrollo de conciencia, que es a nivel de desarrollo de las cualidades por las cuales se le puso, por ejemplo, no sé, como mencionabas, ¿no? Este vínculo de la planta con un animal en particular. ¿Y qué cualidades tiene que nos transmite, que nos modifica en algún comportamiento muy semejante a las características del animal? ¿Existe eso en esta relación? Nombre de la planta, planta, animal, animal, cualidades, arquetipo. Existe, porque también tiene que ver con este proceso, ¿no? Esta hierba del coyote, ¿qué te hace, no? El coyote, por ejemplo, parte de su personalidad es ser un animal muy enigmático, ¿no? Un animal que te puede dominar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te puede dominar? Bueno, porque se dice que el coyote tiene un corazón muy fuerte, ¿no? Y su fuerza, su energía es tan alta, su frecuencia es tan alta que te puede dominar. Entonces, quien toma esta hierba del coyote, por ejemplo, tiene esa cualidad o adquiere esa cualidad, ¿sí? Puede dominar su carácter. Es una planta muy amarga, ¿sí? Y bueno, pues dentro de la idea de la medicina tradicional, el sabor amargo
pues tiene que ver un tanto con la vesícula biliar, pero también, si hablamos de la medicina china, dice que tiene que ver con el corazón, ¿sí? Entonces, el coyote es un animal tranquilo, ¿no? Es un animal relajado, no es un animal que sea agresivo en cierto modo, sino que él llega, mira a su presa, la domina, la atrae y listo. Entonces dice, si tú tomas esa planta, vas a adquirir esa cualidad, tener esa tranquilidad, tener esa fineza, ¿verdad? De acercarte a las personas y de dominarlas, dice, ¿no? Pero más bien lo que vas a dominar es tu propia personalidad. Y entonces ahí se puede conjugar esos dos elementos, ¿no? Así es. Esto es lo valioso de la medicina tradicional, de la medicina ancestral y todo esto que nos compartes, de poder establecer ese vínculo entre la ciencia, la tradición, la aplicación directa de la terapia y este otro dato que es la vinculación con otras medicinas complementarias, como lo que acabas de comentar de la medicina tradicional china y cómo todos los engranes van ensamblando y tienen un propósito en común, ¿no? Lo que decíamos inicialmente, que las plantas nos enseñan y este conocimiento pues permea múltiples disciplinas y permea también diferentes aspectos en el desarrollo de las personas. Vamos a saludar brevemente. Guadalupe Sánchez, saludos a ambos. María de Jesús, muchas gracias por compartir. María Hernández Paredes, Adisarco, saludos, dice muy buena charla. De ahí, pues varias personas que nos están viendo y que por ahí están al pendiente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacérnoslo llegar y pues por aquí seguimos nosotros charlando con el profesor, ingeniero en agroecología, José Luis Vázquez Vázquez, con sus saberes tradicionales, sus saberes de herencia, sus saberes de desarrollo, porque también le ha costado validar tanto la parte ancestral, la que viene de línea directa, como aquella que él mismo ha desarrollado en el estudio de las ciencias oficiales, desde lo que es la agroecología y posteriormente en ya la inmersión de las plantas medicinales. Y les puedo garantizar que lo que hace José Luis es seguir recorriendo diferentes comunidades, obtener el conocimiento directamente en sus fuentes. Y eso es muy, muy valioso. Por eso le agradezco mucho esta charla. Mariana Jaime, también saludos. Iliana Pach, hola y muy buenas noches. Muy bien, pues seguimos entonces. José Luis, ¿qué otro tipo de plantas, de estos nombres originarios, qué nos dicen las personas del conocimiento? ¿Qué nos dicen los abuelos, los ancestros, de lo que está ocurriendo con estos nombres ancestrales y que los vemos en los libros y a veces no aparecen como tal? O viene tal vez el término, pero no viene toda esta bella descripción que nos realizas, por ejemplo, de sus nombres originarios. Bueno, pues yo te comentaba al inicio de la charla que para los abuelos es importante que la lengua no se pierda, porque en la lengua va implícito ese saber, ese conocer del medio, de los elementos. Si la lengua se pierde, pues se pierde junto con ella todo lo demás. Fíjate que ahora que refieres esto, me llega pues, un recuerdo muy, muy interesante porque en algún momento nos invitaron a dar una charla, ¿no? Una radio comunitaria. Y entonces lo que nos decían es que, pues dicen, tú que sabes de plantas, José Luis, ven y danos una plática, ¿no? Y yo pues gustoso siempre. Y entonces cuando empezamos a hablar, los chicos hacían la introducción acerca de la pérdida de plantas medicinales. Están desapareciendo las plantas medicinales. Y yo les decía que más que desaparecer la planta medicinal, lo que se está perdiendo es la importancia o el interés acerca de esas plantas. Porque muchas plantas ahí están, pero como ya no resultan de interés, ya no son útiles, ya no son un recurso para las personas, entonces el saber se pierde. Y yo les ponía el ejemplo de varias, ¿no? Hay
hay una planta que su nombre científico pues es Phytolacca, Phytolacca americana o Phytolacca icosandra, y Phytolacca en aquella región pues le llaman yucu tiño. Yucu es planta, planta medicinal, y tiño es la planta que hace espuma, dice. ¿Sí? Entonces, es una planta que tiene saponócidos, y los saponócidos, bueno, el contacto mezclarlos con agua, van a generar espuma. Y ellos decían, no, es que antes se dice que había una planta que hacía jabón. Y entonces los invité a salir, ¿no? Y justo en el patio de la radiodifusora había una planta de esas, ¿no? Y le digo, bueno, ¿tú sabes cómo se llama esta planta? Y dice, no, pues yo sé que hay allá en mi pueblo y la usan. ¿Y para qué la usan? No, pues la usan para lavar los trastes o para lavar el pelo, o cuando los perritos tienen sarna, bueno, pues se mezcla bien con el agua y se le aplica. Y entonces, cuando los perros tienen sarna, y pues la sarna sabemos que es la escabiosis, ¿no? Que es pues, es un ataque de microorganismos. Y bueno, pues los aponócidos son tan interesantes que logran eliminar a esos parásitos, y entonces el animalito pues empieza a recuperarse, ¿no? Y resulta que en algunos lugares esa planta pues, le llaman hierba del perro, ¿no? Ya en español. Y bueno, entonces, pero también es una planta que es un quelite, ¿no? Y cuando la planta está tierna, pues la gente se la come. Y él decía, bueno, de ahí la importancia de la lengua. Si tú pierdes el nombre, si tú pierdes esa situación, pues se va a olvidar. Entonces va a decir, ya no hay plantas, ¿no? Lo que se está perdiendo es esa pérdida de la lengua. Cuando tú ya desconoces eso, empiezas a desconocer parte de tu cultura, y entonces ya no reconoces el entorno en el que te desarrollas. Y regreso a la idea de que anteriormente, bueno, las personas conocían todo su entorno, ¿sí? Yo recuerdo que cada que voy a mi comunidad, la gente dice, bueno, se va a hacer una casa, ¿no? Necesitamos cortar una viga, o necesitamos cortar una horqueta para que sostenga las vigas. Y entonces dicen, ah, pues allá por el camino que va al arroyo del Venado, por ejemplo, dice, allá hay un árbol con una horqueta grande que puede servir para esa casa, ¿no? Entonces la gente localmente tiene bien ubicado su territorio, su espacio, sabe dónde están las plantas, ¿sí? Y bueno, en ese caso, hace algunos años, cuando hice mi tesis de licenciatura, hace 15 años, parte de mi trabajo de la tesis versó sobre quiénes tienen el conocimiento. Y resultó algo muy interesante porque en el caso de los hombres, pues los hombres saben para qué sirve la planta y saben dónde buscarla, saben dónde encontrarla. Pero quien en realidad sabe cómo procesarla es la mujer. Y entonces se habla de un proceso de apoyo y de equilibrio, ¿no? Ahora que tanto se habla de esta cuestión del género también, bueno, pues a lo mejor en las comunidades no se analiza tanto esa parte, pero es una parte complementaria muy bonita, porque ambos conocen la planta, ¿sí? Pero no necesariamente están metidos con el lugar donde se está desarrollando o con la forma de preparación. Ok, y en este momento que comentas ese punto de la vinculación entre lo masculino, lo femenino, el que es el proveedor del recurso, el que se encarga de la preparación, ¿no? La alquimia, ¿sí? La alquimia en su elaboración. Existe también el dato en el que alguna planta medicinal tenga esta vinculación o tenga esta armonía de decir, en el nombre, esta planta armoniza con esta otra y a través del nombre también se vinculen. Claro. Sí, hay, por ejemplo, hay hay un grupo de plantas que son las orquídeas, ¿no? Y entonces, si tú hablas de orquídea, que en mi lengua originaria es itandeca. Ita es flor, indeca es que está pegada ya como planchada, dice, o pegada al árbol, ¿no? Y bueno, si hablas de itandeca, hablas de todas las orquídeas, todas, ¿no?
y que están pegadas. Entonces, hablar de orquídeas también es hablar generalmente de encinos. La mayoría de las orquídeas están asociadas a árboles de encino y están asociadas a un clima frío, ¿sí? Y eso, pues ya hay una asociación directa, ya no necesitas más elementos para reconocerlo, ¿no? Ya está ahí implícito. Okay. Hay una planta, por ejemplo, que se llama Tnushichi Isu, y su nombre científico es Dodonea viscosa. Le llaman en español ocotillo. Bueno, ese Tnushichi Isu, Tnu es árbol, dice, un palo. Shichi es como la pierna del venado, ¿sí? Es fuerte, dice, es fuerte como la pierna del venado. Isu es venado, ¿no? Shichi, Isu habla de la fuerza del venado. Entonces, es una madera dura hasta cierto punto, pero es una planta muy resinosa. Entonces, se llama así porque se usa para sanar heridas, ¿no? Una herida en la pierna del venado, dice, ¿no? Y además tiene la fuerza de la pierna del venado. Entonces, es una planta que se usa para hacer bastones, por ejemplo. Su forma de crecimiento es interesante porque da la forma del bastón, ¿no? Pero además, como es una planta resinosa, si tú cortas las hojas y hay una fractura en los huesos, bueno, pues las hojas se acomodan por la parte del haz. Las hojas tienen el haz, que es la parte de arriba, y el embés, que es la parte de abajo. Bueno, colocas lo que es la parte del haz sobre la piel, se va acomodando, se entablilla, y eso va a lograr que el hueso se caliente. En la medicina tradicional se dice que cuando tienes una fractura o una fisura en los huesos, esos se enfrían y por eso se genera mucha inflamación. Y entonces, para que desinflames, necesitas calentar el hueso y necesitas meter plantas de cualidad caliente. Y esa cualidad caliente la van a dar las resinas. Y las resinas, bueno, pues tienen compuestos aromáticos que penetran con facilidad los tejidos y llegan al hueso. Pero además las resinas son ricas en minerales, en oligoelementos también. Y entonces, ese efecto termogénico que va a generar va a desinflamar, pero también la sustancia va a penetrar y eso va a facilitar la reestructuración del tejido. Entonces, el nombre, pues hace alusión a varios conceptos, a varias situaciones en las cuales se puede utilizar, ¿sí? Entonces, lo puedes tomar como si fuera la pata del venado, por decir, ¿no? La pierna, que te va a apoyar en tu caminar o que te va a ayudar a curar el hueso, ¿no? Y se dice que esa planta comen los venados cuando se lastiman, ¿no? Entonces, tiene una serie de conjunto de elementos que está asociado directamente a la lengua y al entorno. Quizás en otro lugar tenga otro nombre semejante, no es el mismo. Pero eso también nos dice acerca de la diversidad de las plantas, ¿no? Dónde se desarrollan. Esta misma planta, en algún lugar le llaman ocotillo o chapulistle, ¿no? Ocotillo porque prende con facilidad. Tiene resinas como un ocote. Entonces prende muy fácil también para encender el fuego, ¿no? Por eso ocotillo. Ok. No, pues qué interesante todo esto que nos vas compartiendo. Y pues es valioso el conocimiento ancestral en las diferentes regiones. Y haciendo un recuento, pues esta vinculación entre el significado de la planta, su función biológica, su interacción entre ellas, su interacción con el reino animal, su interacción con el desarrollo de la conciencia. Y dentro de esta misma vinculación de las plantas, tú tienes una particularidad, tienes diferentes recursos donde la empleas, ya sea en sus diferentes formas de preparación, desde infusiones hasta microdosis, ¿no? Entonces esa parte de la toxicidad la tienes dominada y esa parte del efecto terapéutico óptimo también lo tienes muy arraigado y lo compartes frecuentemente en tus actividades. ¿Existe alguna región que hayas visitado donde el conocimiento local está más difundido, tiene mayor presencia?
siguen reforzando ese vínculo con los nombres ancestrales en comparación con otras regiones, o digo, comparación sin ser despectivo, sino más bien en el sentido de estimular a que pues también preserven este valor. Sí, claro. En muchos lugares, sobre todo cuando nos encontramos con personas que están en nuestra misma sintonía, digamos, ¿no? En la misma idea de tomar en cuenta que los recursos son esos recursos porque son útiles y que tiene un significado muy amplio, un significado en el cual se busca retomar esa identidad, porque tiene que ver con identidad. ¿Cómo yo me identifico con los elementos que me rodean? Si yo tengo esa identidad clara, yo lo voy a tomar y me voy a apropiar o me voy a reapropiar de él. Y creo que de eso hay, sobre todo en las comunidades más alejadas, ¿no? Es donde se toma eso. Eso es por una parte. Y la otra parte tiene que ver también con la nostalgia. Muchas personas, cuando llegan a una edad de mayor, no sé, 55, 60 años, que están en proceso también de jubilación, viven alejados, sobre todo están en Estados Unidos o en México, están creando comunidades en las cuales se está buscando recuperar parte de esos saberes, ¿no? Parte de ese conocimiento y pues en algún momento pues buscan apoyar. Y fíjate que en algún momento estuvimos allá con esas personas de allá del estado de Durango, ahorita se me va el nombre, en la Michilía, en el estado de Durango. Allá me invitaron a hacer un trabajo muy, muy importante sobre recuperación de saberes tradicionales, saberes ancestrales. Y hablábamos de esas plantas. Por ejemplo, ellos decían, es que nosotros ya no conocemos muchos de los nombres originales de las plantas, pero queremos conservar los nombres comunes que tienen esas plantas porque aún se siguen asociando con los usos. Y allá tuvimos oportunidad de, de ir en un mes de noviembre, si no mal recuerdo, y hacía mucho frío. Y en aquella zona, pues es una zona donde se está recuperando el coyote, ¿no? El coyote mexicano. Y, y bueno, pues la verdad es que hacía un frío intenso, ¿no? Y me dicen, ¿usted sabe alguna planta que quite el frío? Le digo, pues no conozco aquí, de esta región, ¿no? Todavía no hemos empezado el trabajo, ¿no? De reconocimiento. Y entonces me invitaron a una infusión de pericón, ¿no? Lo conocemos comúnmente como pericón. Y, y entonces le digo, ¿cómo le llaman a esta planta? Pues esta planta, bueno, el nombre original ya no lo tenemos, pero ahora le llamamos San Pedro. Y se llama San Pedro porque es una planta que va a ser muy, muy magistral, decían, muy importante en cuanto a su uso. Sirve para muchas cosas. Y sirve para el dolor de estómago, dolor de cabeza, la diarrea, el cólico, la inflamación, para quitar el frío, mala digestión, ¿no? Todos los usos que le dan. Y por eso se llama San Pedro, ¿no? Porque, bueno, si hablas de esta cualidad que tiene que ver con lo religioso, bueno, pues San Pedro es el elemento más grande, ¿no? En cuanto a santidad se refiere. Entonces, ellos lo asociaron así, porque para ellos es muy importante, ¿no? Y bueno, pues pericón es una planta interesante, porque ya cuando venimos más al centro del país, el pericón tiene una festividad muy importante en el mes de septiembre, el 29 de septiembre. Y aquí en esta región del centro del país, el pericón está asociado a San Miguel Arcángel. Está asociado al último periodo de la lluvia, ¿no? Y entonces se hacen cruces de pericón, que entra la otra parte mágica, ¿no? Representa a un santo, pero también en el conocimiento tradicional representa una planta que puede impedir que entren las enfermedades, ¿no? Porque es una planta aromática, es una planta repelente de insectos también. Entonces, bueno, asocia muchas, muchas cualidades y pues se van mezclando estas situaciones y bueno, se buscan recuperar, ¿no? Por ejemplo, el pericón aquí en el centro del país está muy presente. Si vamos al estado de Morelos,
o si vamos a este lado de la zona suroriente del Estado de México, vamos a encontrar que el 29 de septiembre es una fiesta especial del pericón, ¿no? Se hacen las cruces y se ponen las puertas de las casas, en las parcelas, en los terrenos, prácticamente por todos lados vas a encontrar pericón en esos días. Ok, y entonces que ya va siendo el siguiente nivel, de acuerdo a lo que vamos describiendo, que es precisamente esta vinculación con lo sutil, con lo mental, con lo espiritual, Claro. sí, con lo religioso, con esta religar con ese conocimiento también. Por aquí nos comenta Mariana Jaime, dice, para los elotes, Guadalupe Sánchez nos dice, ¿el pericón se puede tomar en cualquier momento o es necesario tener algún cuidado o precaución? Bueno, y hablamos de algo también interesante. Así como es una planta que puede quitar espasmos, también los puede generar. Por ejemplo, una mujer embarazada que se tome una infusión de pericón, pues puede tener un aborto, ¿no? Que también es interesante, porque es una planta que en la medicina tradicional se considera de cualidad caliente. Entonces, la mujer embarazada está generando mucho calor. Y si toma más calor, va a haber un sobreestímulo y entonces eso puede hacer que el proceso se acelere y entonces venga un aborto. Esa sería la única precaución que hay que tener. De ahí en fuera, sirve para prácticamente todos los procesos que tienen que ver con enfriamiento. Por ejemplo, las personas que se deprimen con facilidad, bueno, va a mejorar la irrigación sanguínea. Es una planta de efecto antiagregante plaquetario, ¿sí? Es una planta estimulante o tonificante del útero. Una mujer que no se puede embarazar, por ejemplo, se dice que tiene un enfriamiento, ¿no? Bueno, le podemos dar terapéuticamente pericón y eso va a hacer que vaya calentando. Una persona que tiene una malnutrición o una mala digestión, bueno, necesitamos calentar sus intestinos, necesitamos calentar el estómago, su intestino delgado, bueno, pues le damos pericón. Y se vuelve una planta digestiva, una planta aperitiva. Alguien que no quiere comer, bueno, pues va a empezar a comer. Y entonces, si nos vamos a la parte química de la planta tiene una gran cantidad de anetol. Y el anetol es el responsable de ese sabor anisado. Y ese sabor anisado es el responsable del efecto de mejorar la secreción biliar, de mejorar la producción de enzimas digestivas para mejorar el desdoble de los nutrientes. Si no hay enzimas digestivas, bueno, pues los alimentos, por más que comas lo mejor, no va a haber un buen aprovechamiento de ellos. Entonces la planta lo que hace es estimular esa liberación de enzimas digestivas para mejorar la digestión, ¿sí? Y va a dar fuerza, va a dar energía. En este caso, bueno, cuando la tomamos allá, nos quitó el frío, ¿no? O sea, para mí fue algo mágico porque, pues, la verdad yo no iba preparado para un lugar tan frío, no estoy acostumbrado. Allá incluso llega a nevar, ¿sí? Los tepehuanos allá, ya me acordé, que habitan allá en la Sierra de Durango. Bueno, entonces, ellos toman esa planta para mitigar los efectos del frío. Y entonces uno se mantiene calientito toda la noche, ¿no? ¿Sí? Es una planta de efecto, entonces, estimulante, tonificante. Es una planta desparasitante también. Las mujeres que sufren de cólicos menstruales, ¿sí? Por ejemplo, o depresión postparto, se habla de un enfriamiento. Es una planta que nos puede servir para tratar ese tipo de situaciones. Y en el caso, por ejemplo, de que se ponen los elotes, bueno, pues hablamos de esa función enzimática, ¿no? Bueno, pues se ponen los elotes para que cuando yo me coma el elote pueda aprovechar nutrientes, porque el elote por sí solo no tiene nutrientes todavía, solamente pues tiene muchos almidones, ¿no? Pero no se han desarrollado, no se han formado completamente los ácidos grasos, que serían los interesantes del maíz. Entonces, por eso se le pone el tequesquite o se le pone el pericón para enriquecerlo como un alimento y que no solo sea una botana, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, pues los antiguos pues conjugaban, sabían el porqué y habían experimentado a través del tiempo cómo es que esto podía hacerse. Y ahí aplica lo que describías también hace un momento, que es este saber de la preparación por parte de las mujeres, donde la incorporación en algo tan básico y culinario como pueden ser los esquites, se puede enriquecer, se puede aumentar su valor biológico
y por tanto su valor nutricional. Con eso y con el comentario anterior, respondes a una duda de María Hernández Paredes que nos decía que si se puede utilizar en los periodos menstruales dolorosos, ya lo comentabas. Y otro aspecto es, si bien fisiológicamente nos ayuda en mejorar la asimilación, en mejorar la temperatura, también a nivel sutil, de lo que hablábamos hace un momento, los baños de pericón son fundamentales para aumentar esa fuerza vital, para aumentar ese campo electromagnético, si así lo queremos describir, ¿no? Ese aura para algunas otras regiones, pero sobre todo para fortalecer el tonal, que es uno de los efectos tradicionales que se describe también del pericón. ¿Qué opinas de eso? Bueno, entonces pasamos a la otra parte, ¿no? La parte sutil que tú mencionabas, porque resulta que entonces ahora tenemos una idea muy clara acerca del efecto de los aceites esenciales separados de la planta, ¿no? Pero resulta que los antiguos, yo hablo de los antiguos mexicanos, que seguramente eso va a pasar también en otras partes del mundo, que existe este proceso denominado limpia. Y la limpia, bueno, pues la limpia no es más que, en términos así comunes, pues una parte del aprovechamiento de un grupo de sustancias, sobre todo las sustancias aromáticas. Y entonces ya hablábamos hace un momento, hablábamos de cuando tú tienes una emoción, cualquiera que ésta sea, excesiva, una emoción de enojo, una emoción de tristeza, una emoción de angustia exacerbada, pues va a generar una modificación en tu proceso fisiológico de tu sistema nervioso, empezando por el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular las funciones de los órganos, ¿no? Y de liberar los diferentes neurotransmisores con los cuales va a estar funcionando, equilibrándose. Adrenalina, dopamina, serotonina, por decir los más conocidos. Entonces, cuando tú te haces una limpia, la limpia, bueno, quizás los que son pues muy científicos o escépticos dicen, es que la limpia solamente es un proceso mágico, ¿no? Que solamente está en el pensamiento de quien lo recibe. Pero la realidad es que la limpia tiene que ver con procesos más complejos, porque para hacer una limpia siempre se usan plantas aromáticas. Y entonces las plantas aromáticas tienen un efecto tonificante, o un efecto depresor del sistema nervioso. Y entonces los rollitos de las plantas medicinales utilizadas para una limpia hacen esa justa combinación, plantas tonificantes y plantas depresoras. Y entonces cuando tú vas al mercado y compras un ramo, bueno, entre ellos puede venir pericón, se usa para hacer limpias. Decíamos que es estimulante, ¿no? Si la persona llega así toda triste, toda cansada, y tú le haces una limpia con pericón, pues se va a levantar y se va a sentir mucho mejor. Porque al hacer el proceso de golpear con la planta, ¿sí? Hay una liberación del aceite esencial, se rompen esas pequeñas bolsitas en las que están contenido el aceite esencial, y entonces, al romperse, ¿qué va a pasar? El aceite esencial tiene una combinación muy interesante con tejido graso. Y entonces, lo que tenemos, ¿sí? Pues es tejido graso, ¿no? Aquí. Y eso va a penetrar. Y entonces, inmediatamente lo que le pongamos a la piel va a llegar al sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, a toda la estructura. Y se va a asimilar. Y va a entrar. Y entonces va a generar una modificación del funcionamiento de las estructuras internas. De eso que está guiado por el sistema nervioso autónomo. Y entonces no es mágico, en realidad hay un efecto sobre todo ese proceso, ¿sí? Bueno, quizás tenga que ver también que nosotros ya tenemos muy claro o muy metido ya eso en nuestra cultura, y entonces ya no es necesario muchas veces que nos expliquen tantas cosas. Yo digo quienes son más escépticos o quienes dicen que eso es solamente un acto mágico, ¿no? Y bueno, tiene que haber también una parte de nutrir el pensamiento en lo mágico. Y entonces se tiene que hacer un escenario. Tienes que poner tu copal, tu poposhkomi, tu altar, porque tiene que versar en eso, en lo que se ve. Porque sabemos que el pensamiento no cree en lo que no ve, ¿no? Porque eso no se ve. Lo que ingresa del aceite esencial no se ve.
Lo que sí se va a ver es todo lo demás. Todo. Y las dos cosas se complementan y se conjugan para que el individuo lo pueda ver y lo haga tangible. Y entonces entre completamente a través de los ojos, a través de la piel, a través de la nariz, a través de la boca, a través del oído. Porque el que hace la limpia va a cantar, va a rezar, se van a generar aromas, se van a generar sonidos, toda una serie de situaciones en la cual todos los sentidos lo van a percibir y entonces lo van a hacer válido. Y se va a considerar como algo que está sucediendo efectivamente. Que aunque no se hiciera todo eso, aunque nada más se haga la limpia, funciona. Funcionaría, que es toda esta parte de estimulación multisensorial. En el caso del pericón que comentas, en tu idioma originario, ¿recibe algún nombre en particular y tiene algún nombre particular que lo describa? Por ahora no lo recuerdo, porque no es, en mi comunidad no se desarrolla, porque el pericón es de climas más fríos, entonces Muy crece un bien. poquito más arriba y desconozco si tengo un nombre. Debe de tenerlo. Lo voy a averiguar y ya lo estaremos ahí comentando en algún momento más adelante, porque es una planta muy interesante el pericón. ¿Sí? Ok. Y bueno, y entonces de aquí me regreso también, ahorita que hablamos de esta parte sutil de las plantas, muchas veces el investigador, el científico, dice que las personas que utilizamos plantas hacemos gala del efecto placebo solamente. Y bueno, se supone que el efecto placebo lo va a proporcionar una sustancia inocua, ¿no? Pero resulta que las plantas, ninguna planta es inocua en absoluto, ninguna. Porque las plantas, bueno, si no le conociéramos uso medicinal, ¿sí? Que eso ya es algo común, digamos, ¿sí? Aunque yo no le conozca un uso medicinal, si la planta, ¿sí? Cualquiera que ésta sea, dentro de su composición tiene una estructura. Y en esa estructura tiene azúcares, ¿sí? Tiene, pues, sacarosa, fructosa, maltosa, diferentes azúcares, azúcares solubles, y pues tiene otros azúcares como eh, los azúcares insolubles, a lo que conocemos como fibra, ¿no? Celulosa, hemicelulosa, lignina, por decir algunas. Pero la verdad es que tiene una gran cantidad de azúcares, azúcares simples, azúcares complejos, y entonces esos azúcares ya de por sí solitos van a generar un efecto en nuestro cuerpo. Si hablas de fructosa, bueno, pues va a haber una reacción metabólica. A lo mejor no tan importante, pero hay una reacción. Y si hablas de, ¿cómo se sacarosa? Bueno, pues ya conocemos el efecto del azúcar, ¿no? De la sacarosa. Y de las fibras, bueno, las fibras son necesarias porque van a permitir que haya más bichitos en nuestro tracto digestivo, van a generar fermentación, va a haber procesos ahí enzimáticos también interesantes y de degradación, de liberación de gases, de liberación, ¿sí? Y también las plantas en su estructura se componen con minerales, ¿sí? Fósforo, magnesio, calcio, etc., ¿no? Y bueno, tienen clorofila. Y la clorofila, dentro de su composición más importante, en su núcleo central, pues es rico en magnesio. Y la clorofila ya tiene un efecto sobre nuestro organismo, porque va a tener un efecto sobre la sangre, ¿no? Entonces, la planta no es inocua, la planta tiene un efecto. A pesar de que tú no conozcas cuáles son los metabolitos secundarios, ¿no? Estamos hablando de puros metabolitos primarios. Pero si hablamos de metabolitos secundarios, bueno, todas las plantas producen en mayor o menor medida flavonoides, porque los flavonoides son las sustancias que van a impedir que la planta se queme por la acción de los rayos del sol. Son los que van a proteger a la planta. Y entonces van a estar en toda la estructura, en las hojas, en los tallos, en mayor o menor medida, pero ahí van a estar. En el caso, si hablamos del pericón, pues es rico en carotenoides, ¿no? Los carotenoides, bueno, pues tienen diversas funciones también en nuestro organismo. Una flor de calabaza es rica en carotenoides. Entonces, no es inocuo. Todas las plantas tienen un efecto, solo que no queremos ver o no queremos apreciar que eso sucede. Y entonces queremos denostar, o nos quieren denostar más bien, y decir que eso no sirve, ¿no? Pero es porque desconocemos toda esa magia de la fisiología de las plantas. Y entonces, en mi particular perspectiva, lo que yo busco
intento compartir con las demás personas, es que amen a las plantas, ¿no? Porque si tú conoces toda esa parte, en verdad que te llegas a maravillar por todo lo que la planta puede hacer, y entonces la planta deja de ser veneno, porque también esa es la otra perspectiva, ¿no? Del cientificismo, dice, las plantas son muy venenosas, ¿no? Pueden ser muy venenosas, bueno, depende qué hagas con ella, ¿no? Yo pongo el ejemplo del floripondio, me gusta poner el ejemplo del floripondio. Dicen, es que si la hueles, te va a hacer daño, ¿no? Bueno, yo digo que pues si la hueles despacito, así la aprecias, pues no pasa nada. Si te la comes, ahí ya cambia, porque entonces va a entrar a tu cuerpo y va a generar toda una serie de reacciones que van a alterar, ¿no? Y entonces ya resulta tóxica. Pero también cuando se habla del pensamiento, de la idea de que la planta es venenosa, pues tiene que ver también con nuestro pensamiento como seres humanos, porque nosotros le conferimos a las plantas esas diferentes cualidades. Si puede ser medicina o puede ser veneno, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo decían los pensadores antiguos, ¿no? Decían que la diferencia entre veneno y medicina es la dosis. En la dosis. Claro. Y entonces, pero esa dosis está en la capacidad del pensamiento del ser humano. Ahí es donde nosotros proyectamos qué queremos hacer con la planta. Si queremos que sea una medicina o queremos que sea un veneno. Ok, pues muy bien, José Luis. Hay un punto que ahorita me viene a la mente, va en relación a lo siguiente. Si estamos desarrollando y estamos entendiendo el lenguaje que nos aportan las plantas medicinales, la interacción con los diferentes grupos, ¿qué ocurre en el ámbito microbiológico? Las plantas medicinales también nos ayudan a vincular esa comunicación con el aspecto microbiológico, más que solamente ser el aspecto bélico hacia ellas, ¿no? El anti, sino poder establecer esta relación armónica en lo que a mí respecta, lo que les comparto en el aspecto de biomagnetismo clínico integral, tiene que ver con el entendimiento del comportamiento de los microorganismos, ¿no? Así como existe el lenguaje de las plantas, en lo que respecta a este lado, pues está el lenguaje microbiológico. Y este vínculo entre el lenguaje de las plantas, el lenguaje de los microorganismos, creo que va muy de la mano para el entendimiento de nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué opinas de esta vinculación en lo que ellos nos enseñan? Bueno, que es muy interesante porque figúrate o imagínate que las plantas dentro de sus diferentes áreas de desarrollo están interaccionando con muchos microorganismos, muchos, ¿sí? Hongos, bacterias, y de hecho dependen de los hongos y las bacterias para su desarrollo idóneo. Hacen una simbiosis en las raíces. Las plantas les proporcionan azúcares, ¿sí? Principalmente a los hongos y las bacterias. Y los hongos y las bacterias a su vez les aportan nutrientes, aminoácidos y minerales para que la planta se pueda desarrollar. Entonces, desde ahí ya hay una interacción muy importante. Fíjate que siempre la pregunta del millón cuando estamos en las clases de herbolaria, maestro, desinfecto mi planta, la lavo, y yo les digo, ¿sí? No es necesario. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que la planta tenga un buen proceso de secado. Y junto con ese proceso de secado, las plantas van a llevar su carga de bichos. Y esos bichos, ¿sí? Cuando yo los voy a preparar, en la forma que yo prepare la planta, ya lleva esa carga. Llevan hongos, porque la planta tiene azúcares. Y entonces lleva bacterias también. Quizás no llegue a una descomposición severa, pero ya hay un proceso de descomposición porque esos microorganismos consumen esos azúcares. Y entonces, en algún momento de esa interacción, ¿sí? Esos bichos generan mecanismos en los cuales no desaparecen, sino que desarrollan mecanismos por los cuales pueden sobrevivir a los diferentes procesamientos que hacemos. De tal modo que aunque yo cocine, lo que yo cocine, ¿sí? Que eso es algo también que tiene que ver con lo natural. Yo les digo, si tú ves un producto que tiene un color bien bonito y que te dice que es natural, duda de eso, porque lo natural se oxida, lo natural se degrada, se lo comen los bichos, ¿no? Y entonces lo que tú consumas que tenga elementos vegetales, invariablemente va a llevar una carga de bichos. Así hablemos de un fitomedicamento bien hecho, bien estandarizado en laboratorio,
tiene un cierto parámetro en el cual se tolera que lleve microorganismos. Y entonces, esos microorganismos son importantes porque son los que van a interaccionar, los que ya tenemos en el cuerpo. Y entonces, de uno o de otro modo, yo digo, no hay que eliminarlos, ¿no? Hay que aprovecharlos mejor. Y entonces, cuando tú comes o usas plantas medicinales o comes vegetales, ¿sí? Ahí va esa carga de bichos que en algún momento pueden antagonizar o sinergizar con los que ya tienes en tu cuerpo. Y eso va a permitir entonces que haya una mayor diversidad. Fíjate que en la agroecología, la parte más importante de la agroecología es la diversidad, ¿sí? Entre mayor sea la diversidad, ¿sí? Mayor va a ser la respuesta de las plantas que están en el cultivo, a diferencia de lo que se hace con el monocultivo. Nosotros, como seres humanos modernos, estamos entrando a la fase del monocultivo. Ya no comemos diversidad de alimentos. Y entonces, en la parte agrícola, por ejemplo, se dice que tienes que tener un sistema que se llama sistema milpa, que es el sistema tradicional de cultivo. Y entonces, ese sistema milpa tiene el maíz, que es el principal, y en el maíz va el frijol enredador. Abajo del maíz, entre los surcos, va la calabaza. Y puede haber tomate, y puede haber quelites, y puede haber girasoles, y puede haber muchas plantas que también son aprovechables o no aprovechables, pero se toleran, se dejan ahí, porque esa diversidad va a atraer diferentes bichos. Va a atraer insectos, va a atraer pulgones, va a atraer parásitos, va a atraer hongos, va a atraer bacterias, pero que entre ellos se pueden controlar. Y entonces cuando tú lavas excesivamente una planta, la desinfectas excesivamente, pues te vas a comer también parte del desinfectante. Pero además de eso, vas a eliminar la posibilidad de diversificar tu propio, pues tus propias colonias de bichos, ¿no? Tu propio bioma. Y Ajá. creo que eso va acorde a esta idea del biomagnetismo, ¿no? Tiene que haber diversidad, porque justamente cuando empieza a haber menos cantidad es cuando entramos a estados de enfermedad. Exacto. Eso pasa en la agricultura. Sí, qué padre y qué interesante. En lo particular, cada plática que tenemos fuera de medios es enriquecedora. Sabes que admiro y respeto todo lo que realizas. Te lo he dicho de frente, lo he dicho de diferentes formas con los muchachos. Y valoro mucho esta relación que hemos establecido, esta amistad que hemos establecido desde hace tiempo. Te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido todo este conocimiento, que no soy el único. Hay una serie de personas que nos han visto el día de hoy y que nos verán una vez que se quede grabada la transmisión, en lo cual es enriquecedor, es llena por dentro de diferentes formas, ¿no? El saber que se preserva este conocimiento y que hay personas que lo comparten de una forma seria, de una forma respetuosa por la cultura, por el origen y por la investigación, ¿no? Eso te lo agradezco mucho y te lo valoro. Si hay algún mensaje con el que quisieras cerrar esta transmisión el día de hoy. Bueno, pues mi mensaje, yo siempre lo he referido y lo he mencionado, pues que valoremos a esas personas que son poseedoras del conocimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de tener una formación académica y bueno, con ello darle valor y sustentar mucho de lo que decimos. Pero allá afuera hay mucha gente que está en las comunidades y que muchas veces menospreciamos o denostamos su trabajo, denostamos o despreciamos también sus saberes, sus conocimientos y pensamos que están atrasados o que no saben lo que hacen. Quiero decirles que yo pido eso, ¿verdad? Que se valore gran parte de esos saberes, de esos conocimientos, y que esas personas, bueno, a su entender, a su forma de ver la vida, así nos lo explican, así como ellos lo entienden, como ellos lo conocen. Y quiero, pues, que respetemos eso y lo valoremos y lo apreciemos y retomarlo como parte de nuestra identidad nacional. A lo mejor no nos sentimos muchas veces identificados como grupos originarios, ¿no? O llamados comúnmente grupos indígenas, pero pienso que si nos sentimos identificados como nación, como una nación diversa en pensamiento, en cultura,
bueno, pues el respeto y el valor que se le puede dar a todo eso es muy importante desde nuestra perspectiva. Y entonces valorar esos saberes, esos conocimientos que tienen las personas y darles el apoyo y darles el valor de que eso funciona. Porque muchas veces a su entender, ellos nos explican para qué se usan las plantas o cómo se usan. Y quizás ellos no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de poder recurrir, ¿verdad? A procesos metodológicos en los cuales, bueno, pues podemos darle validez a esa información. Eso es con lo que yo terminaría, ¿no? Valoremos eso que tenemos a la mano y sigamos consumiendo plantas medicinales, sigamos capacitándonos en las diferentes formas, en los diferentes métodos de tratamiento de padecimientos y también como procesos coadyuvantes en los tratamientos de medicamentos de patente. Tampoco estoy en contra de eso porque sé que cumple una función muy importante. Bien aplicado todo, bien combinado, puede darnos resultados excelentes. No, yo no digo que estemos peleados con eso, porque todo tiene una razón, tiene un fundamento. Solo no discutamos cosas que quizás no nos lleven a nada, ¿no? Mejor sumemos, ¿verdad? Exacto. Sí, muy bien, José Luis. ¿Algún lugar donde te puedan contactar, donde puedan seguir pues aprendiendo todos estos saberes que puedes compartir y que gustes comunicarnos? Bueno, pues tenemos nuestra página de Herbolaria Huitzilin, ¿sí? Que está aquí en el Facebook. De hecho, ahí lo estamos compartiendo. Más adelante les ponemos ahí la liga, la dirección. Y pues tenemos un espacio en el cual aplicamos mucho de esto que les platicamos, lo aplicamos. Porque fíjate que, eh, pues yo no había tenido oportunidad de escuchar esto, pero me pareció muy interesante. El fin de semana conocimos a unos, pues a unos poseedores también del conocimiento tradicional llamados taitas, ¿no? Que son médicos tradicionales de Colombia y de otras partes del Amazonas, ¿no? Y entonces ellos hacían hincapié en justamente en esto que estamos platicando, el revalorar nuevamente la naturaleza, revalorar los animales, revalorar los diferentes elementos con los cuales estamos interactuando, pero recalcaban tres cosas que a mí me gustaría también pues compartirles, ¿no? Dicen conocer o aprender, ¿sí? Conocer, practicar y enseñar o compartir, dice, ¿no? Y eso, bueno, eso me trajo mucha emoción porque digo, creo que eso es lo que intentamos hacer o deberíamos de hacer sin tener, pues básicamente, tapujos, ¿no? En decirlo, porque justamente de ahí tiene que venir esa experiencia y de ahí tiene que venir esa recuperación. Y entonces, bueno, en mi especial interés, pues está enfocado a compartir con todas las personas, ¿no? Ahí en nuestra página del Facebook de Herbolaria Huitzilin, también tenemos un canal de YouTube de Herbolaria Huitzilin, en donde vamos subiendo justamente algunos videos acerca de las plantas, ¿verdad? Hablamos de esta parte de cultivar una planta, cultiva tu salud, y bueno, le llamamos también tardes de herbolaria. Hemos dejado de hacerlo porque, pues, afortunadamente tenemos muchas cosas que estar haciendo y decía mi abuelita que el que a muchos amos atiende, bueno, con todos queda mal. Pero bueno, la intención no se nos quita y queremos seguir compartiendo. Y en ese espacio, bueno, pues tenemos pues cápsulas de media hora en las cuales hablamos de una planta, de dónde es originaria, los usos terapéuticos, cómo se puede utilizar, cómo se puede preparar en una tintura, en un licor, en un macerado, en una pomada, en una crema, pues para compartirles, ¿verdad? Y ya quienes quieran tener un poquito más amplios esos conceptos, pues impartimos, ahorita tenemos clases en línea, y es clase en línea, bueno, pues tenemos clases enfocadas a los niños con medicina tradicional y herbolaria, porque también es otro mito que no se pueden tratar niños con herbolaria. Bueno, si lo hacemos adecuadamente, los niños dan respuestas muy interesantes con la herbolaria y también los vamos habituando, ¿no? Nos vamos acostumbrando. Y les decía, bueno, hay una forma muy sutil que es la microdosis, en la cual, bueno, pues no hay mayor riesgo, se puede utilizar. O si vamos dándole valor a esto, pues en nuestros cursos vamos buscando esta parte. Tenemos un curso en línea de licores medicinales, un curso de la magia el poder de los bálsamos,
tenemos un curso de medicina ancestral mexicana, tenemos un curso que se denomina Química de Plantas Medicinales, en el cual, bueno, pues vamos analizando todo esto de lo que hablamos, ¿verdad? El nombre común, el nombre científico, los componentes químicos, cómo los podemos aprovechar, cómo podemos elaborar productos, ¿verdad? Cómo es más viable en un aceite, en alcohol, en glicerina, en una pomada, en agua, cómo evito degradar los compuestos y poderlos aprovechar mejor. Y entonces siempre partimos de la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué quieres la planta? Sí, ¿Qué la vas a utilizar? Y entonces de ello dependerá la forma de preparación. Entonces, en química de plantas vemos toda esa parte, cómo es la preparación, cómo es el mejor aprovechamiento de las sustancias. Y bueno, pues tenemos esas posibilidades, tenemos un centro de atención que está en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, que es justamente donde estamos ahorita, y ese centro de atención, bueno, pues aquí aplicamos medicina tradicional, aplicamos la acupuntura y nos basamos en mucho de esto que les decimos acerca del frío, del calor, de las diferentes formas en las cuales pues se manifiestan los síntomas, ¿no? Y bueno, pues de ahí hacemos una valoración y damos un tratamiento y bueno, afortunadamente intentamos hacerlo lo mejor que podemos y tenemos buena respuesta en la mayoría de los casos. Y la verdad yo me siento muy honrado de que muchas personas nos visiten, que también eso es algo que ha hecho que nos despeguemos un poquito de las redes sociales, porque bueno, intentamos tener esa atención con las personas. Si las personas están presentes, bueno, pues no me puedo ir a echarme media hora de tardes de herbolaria, ¿verdad? Porque pues aquí están esperándonos. Y la verdad me siento muy honrado y muy orgulloso también de que pues Ricardo, ya tenemos una amistad de varios años y pues es una persona también muy respetuosa y que bueno, pues en ocasiones cuestiones que no podemos resolver, bueno, pues vámonos con Ricardo, ¿no? Aquí a que nos dé una explicación, a ver qué sucede con esto. Y la verdad le agradezco mucho esta invitación, agradezco mucho esta oportunidad que tengamos de compartir con las demás personas que te siguen y que bueno, pues esperemos que también pues podamos compartir con ellos parte de esta experiencia de vida, ¿verdad? Este camino que nos lleva y que vamos caminando juntos en esta existencia actual. Y gracias Ricardo. pues muchas gracias, José Luis Vázquez Vázquez, ingeniero en agroecología por la Universidad Autónoma Chapingo, practicante de medicinas complementarias, acupuntura, herbolaria, por esta nutrida plática del día de hoy. Gracias a todas y cada una de las personas que nos hicieron llegar sus comentarios y que comparten esta transmisión. Las puertas de estos medios están abiertas para cuando gustes que nos volvamos a encontrar y platicar de diferentes temas. Esta es una primer temporada y la cual está siendo cada vez muy, muy nutrida y te agradezco mucho. Sí, muchas gracias a todas y todos. Estaremos en comunicación. Si estas transmisiones les gustan, las transmisiones del profesor José Luis Vázquez Vázquez, síganlo en sus redes. Esperemos por ahí seguir teniendo estas vinculaciones y que pues puedan transmitir también este conocimiento. Y un ejercicio personal es, si en algún momento van a alguna comunidad, alguna localidad, encuentran plantas de la región y existe esa apertura en las personas de la localidad, que tengamos la curiosidad de preguntar esos nombres de la región y esos significados, y realmente ellos la mayoría de las veces están dispuestos a compartir el conocimiento con quien también quiere aceptarlo. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Te agradezco muchísimo, José Luis Vázquez Vázquez, y esperemos que sea lo mejor para todos en cada momento. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.